Para el análisis que vamos a desarrollar sobre la teoría de Piaget, con el grupo decidimos elegir la película de la sonrisa de la Mona Lisa. Pero antes de comenzar a hablar de lo que es nuestro respectivo tema, vamos a desarrollar un poco lo que es el conductismo, lo cual sabemos que se dedica a estudiar las diferentes conductas que puede presentar el hombre, es decir, las distintas respuestas condicionadas a los distintos estímulos que les pueda generar el ambiente. Para entender un poco mejor esto, vamos a tomar como ejemplo el fragmento de la película de la primera clase a la que se tuvo que enfrentar la profesora Watson, quien es protagonista de la película, donde vamos a ver que se termina encontrando con una institución totalmente conductista. Y esto lo podemos ver reflejado en las actitudes que tienen los estudiantes, como por ejemplo cuando apenas llega la profesora y pone el bolso con las diapositivas en el escritorio y automáticamente aparece una estudiante que toma las diapositivas para proyectarlas. De hecho, también termina apagando y encendiendo la luz sin necesidad que Watson se lo pida. O sea, acá vemos cómo esta clase de comportamientos conductistas son totalmente normales y habituales en la institución. Es decir, que esta clase de acciones se reflejan como un producto de las experiencias anteriores que los estudiantes tuvieron con otros docentes, donde quizás las felicitaban o las premiaban, y esto permitía que los estudiantes sientan cierto estímulo para que a futuro vuelvan a tener esa misma clase de respuestas. Otro ejemplo que podemos tomar también de esta primera clase es cuando comienzan a proyectarse las imágenes de las obras de arte y vemos las clases de respuestas que tienen los alumnos, las cuales terminan conociendo y respondiendo correctamente a cualquier pregunta que les realizaba la profesora Watson. Prácticamente era como que se sabían todo el contenido de la clase de memoria. De hecho, todas habían estudiado los apuntes del libro antes de la clase y era como que automáticamente reproducían la información a medida que las imágenes de las diapositivas las estimulaban. Con este ejemplo podemos observar nuevamente que esta clase de comportamiento las adquirían habitualmente de experiencias previas de los estudiantes. Entonces, hasta acá ya nos queda claro la relación del conductismo con la película, pero bueno, ahora vamos a hacer énfasis en lo que es la teoría cognitiva de Piaget y para eso vamos a tomar otro fragmento de la película como ejemplo. Para comenzar a hablar de Piaget, comenzamos tomando de ejemplo la segunda clase de Watson con los estudiantes, donde luego del asombro que ella se termina llevando de su primera clase, para la segunda termina aplicando un nuevo enfoque de enseñanza con sus alumnos, dejando de lado el modo tradicional a la que ellas estaban acostumbradas. En este fragmento vemos cómo la profesora comienza proyectando imágenes que no aparecían en los libros que las estudiantes habían estudiado, lo cual esto termina generando que ellas no tengan respuesta alguna a las preguntas que les realizaba la profesora. Es decir, que no saben qué tipo de conducta o respuesta reproducir ante este nuevo estímulo, lo cual termina generando que su esquema de conocimiento entre en desequilibrio. Las estudiantes terminan siendo expuestas a lo que Piaget denomina conflicto cognitivo, donde se permite que comiencen a formular preguntas o hacer comentarios en relación a las diapositivas o los objetos que son enfrentados. Y todo esto permite que haya una interacción entre el sujeto, es decir, cada estudiante, y el objeto, que serían las imágenes de las diapositivas. La teoría de Piaget se basaba en una tendencia al equilibrio entre los procesos de asimilación y acomodación. Estos procesos son complementarios y retroalimentarios. Cuando se genera un aprendizaje, estos procesos entran en desequilibrio y generan ciertas contradicciones. Los esquemas del sujeto, y acá es cuando se genera un conflicto cognitivo. Toda esta situación hace que el sujeto comience a buscar herramientas que le permitan llegar a un conocimiento y volver a equilibrarse nuevamente. Podemos ver en la película una escena donde las estudiantes tratan de asimilar las diferentes piezas o las imágenes del arte a los conceptos previos que ellas tenían de lo que era arte. Pero al ver que las imágenes no coincidían con la idea que tenían de aprendidas del arte, comienzan a generar un cambio de esquemas en el conocimiento.
Cada una de las estudiantes comienza a pensar y a reflexionar de manera distinta, y esto da lugar a que se genere un debate. Esto hace que cada una de ellas se produzca un cambio en el esquema, y luego de distintas interacciones del sujeto con el objeto, logran el equilibrio con el esquema y ahí obtienen el nuevo aprendizaje. La asimilación y la acomodación tienen por objetivo no solo explicar cómo conocemos al mundo en un momento dado, sino también cómo cambia nuestro conocimiento sobre el mundo. La relación en el acto de conocer y en el cambio del conocimiento. Esta teoría de Piaget definía tanto a lo estático como a lo dinámico. La asimilación es la integración de elementos del exterior o elementos exteriores a estructuras que ya están acomodadas o que ya están en evolución en el organismo. O sea, el proceso por el cual se interpreta la información que viene del exterior, y podemos ver, por ejemplo, en la película otra escena, cuando las alumnas asimilan que estudian para poder casarse y formar una familia. Esta información les llega del exterior, o sea, de los padres o de generación en generación, donde la mujer toma el papel de esposa o de ama de casa. Puede hacerse una interpretación de Piaget en la construcción o proyección de la respuesta. Aunque los sujetos se ven enfrentados a un estímulo carente de significado, asimilan que ese estímulo es uno de los esquemas o conceptos disponibles. El mundo carece de significado, nosotros somos quienes proyectamos nuestro significado sobre la realidad. Ya explicada la parte de asimilación, ahora vamos a hacer enfoque en lo que es la parte de acomodación, la cual implica ciertas modificaciones de la organización actual que tienen las respuestas que da el sujeto frente a distintas demandas que se le presentan en el medio. Es decir, en otras palabras, podemos decir que se trata de un proceso en el cual el sujeto se ajusta a las condiciones externas que se le presentan. De esta manera, no solamente aparece como ciertas necesidades de someterse al medio, sino que también es necesario para que se puedan coordinar los distintos esquemas de asimilación. Repitiendo lo que ya dijimos anteriormente, cuando hablamos de acomodación nos estamos refiriendo al proceso en que modificamos los esquemas, los cuales se acomodan para la nueva información que ingresa al sujeto. Un claro ejemplo de esto en la película es cuando las alumnas modifican su manera de ver la vida, tanto profesional como personal. Personal cuando deciden separarse de sus maridos, por más que su familia se ofenda, para romper con las costumbres de su generación, o cuando deciden estudiar por ellas mismas y no estudiar para casarse, modificando así sus esquemas de asimilación. Ahora vamos a hablar de aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es el proceso por el cual se adquieren nuevas habilidades, conocimientos, usando la base de los conceptos previos que ya tenemos. Esto sucede cuando la estructura cognitiva asocia la información nueva. Como vimos en la primera clase, la profesora le muestra las imágenes de las obras de arte y las alumnas responden todo correctamente según lo que habían estudiado y memorizado. Lo que ella realiza en ese momento es un aprendizaje mecánico, memorizan el libro de arte y luego lo reproducen tal cual es. En la segunda clase la profesora decide cambiar esta manera de dar clase y les muestra una obra de arte distinta, la que no estaba en el texto, y deja de seguir esa guía que tenía. Entonces las alumnas se sienten sorprendidas, sino que también rechazan lo que no conocen. Tanto es así que una de ellas decide cuestionarla diciéndole que lo que ella les había dado no estaba en el texto. Entonces la profesora le dice que era a propósito para que ellas pensaran acerca de ello. Aquí es donde las alumnas al principio se enojan, pero luego intentan contestar la pregunta. Entonces se dan cuenta que no hay una respuesta unánime, lo cual demuestra que cada una piensa y reflexiona de distinta manera, y ahí se crea un debate. Era algo poco común en la época que se daba. A eso se le llama un aprendizaje significativo. Lo que la profesora quiere es que ellas construyan su propio aprendizaje a través de sus propias interpretaciones. Respuesta a los conflictos cognitivos, la toma de conciencia. Una de las protagonistas de la película, Betty Warren, recepciona a la profesora de arte y a su clase operando desde la perspectiva propuesta por la teoría de Piaget como
respuesta a los conflictos cognitivos. Primero, con respuestas del tipo no adaptativas, en la primera escena en la clase no presenta un conflicto para la estructura de estudio del estudiante. Sabía de memoria el contenido de la clase, lo que seguramente hubiese querido ser por parte de la docente en la clase como aprendizaje significativo, no alcanzó ni siquiera el rango de contradicción para la estructura de razonamiento de su estudiante. Segundo, a lo largo del argumento de esta película se pueden observar los tres tipos de respuestas adaptativas. La respuesta tipo alfa, la protagonista Betty Warren en la segunda clase desestima las imágenes expuestas por la profesora respecto de que se traten como obras de arte. De esta manera se regula la acción y no se traduce en un cambio de sistema de conocimiento, se desestima la perturbación. Luego aparece lo que Piaget llama la respuesta beta. Betty Warren escribe en un artículo para divulgación dentro de la institución el papel para el que habéis nacido. Dentro de ese artículo da cuenta de su posición en defensa de las tradiciones del rol de la mujer en la casa y en el matrimonio. No obstante, ahora incorpora el desafío de estudiar dentro de esa estructura intentando integrar la variación de ser una mujer realizada en aspectos ajenos al matrimonio, pero en el interior de la misma estructura organizada. En este caso, la perturbación tiene cierta persistencia y debe ser integrada, no desestimada, pero sin modificar la estructura organizada. Por último, al final de la película, enfrentándose a sus propias decisiones, luego de haber presenciado las clases de Catherine, de discutir y poner en valor esas discusiones, al encontrarse frente al contraste de los hechos de la vida marital, en una interacción compleja entre el conjunto de esquemas de asimilación y su realidad, surge la reestructuración, dando lugar a una respuesta gamma. La discusión con su profesora de arte dejan de ser perturbaciones y pasan a ser parte del juego de transformaciones del sistema.